¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia. Este día martes, en esta modalidad donde la primera hora nos dedicamos al estudio de la palabra de Dios en la Lección Divina. La Lección Divina, que es este método de oración que la Iglesia tiene para que nosotros podamos aprender a conocer, amar la palabra de Dios. Bueno, pues yo soy Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, pidiendo a Dios la bendición por cada uno de ustedes, por todas las personas que nos han pedido oración, que les hemos prometido orar. Y bueno, pues también pueden comunicarse con nosotros, teléfono 689-7390-91 y 92. 689-7390-91 y 92. Tenemos también allá en Chulavista, área 619, 619-420, 1538, 420, 1428. Son nuestros teléfonos para que se comuniquen ahí con nosotros y podamos compartir con ustedes esta aventura del amor de Dios. También Denver, Colorado, área 720-229-5642. 720-229-5642. Nuestra página de internet, montemaria.org. Montemaria.org. Tenemos también las redes sociales Jorge Zárraga Sacerdote, Misterio de Fe o Montemaría Radio y Televisión, para que se comuniquen y están ahí con nosotros compartiendo pues esta aventura del amor de Dios. Pueden también poner sus intenciones para la Santa Misa, para poner esas intenciones con todos ustedes y pedir a Dios por la bendición necesaria en ustedes. Bueno, entonces vamos a retomar uno de los puntos de lo que hemos estado hablando. Siempre empiezo recordando la definición de la Lección Divina. ¿Qué es la Lección Divina? La lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarse con Dios y dejarse transformar por Él. Lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarse con Dios y dejarse transformar por Él. Y dentro de los pasos de la Lección Divina hemos mencionado todos los pasos. El primero de ellos es invocación al Espíritu Santo. Luego tenemos lectura del texto. Tercero, meditación con el texto. Cuarto, oración con el texto. Quinto, contemplación. Y sexto, compromiso. Y en esto pues hemos visto el primer paso, que es la invocación al Espíritu Santo, que es dejar actuar a Dios en nosotros a través de la luz de su Espíritu. ¿Y qué se necesita para dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros? Bueno, primero, fe y apertura. Segundo, pureza de corazón. Tercero, desprendimiento y docilidad. Y cuarto, espíritu de oración. Dentro de este espíritu de oración es donde estamos. Nos fuimos al Catecismo de la Iglesia Católica para poder hacer un análisis más completo de lo que es la oración, para poder nosotros entender este elemento tan importante de la palabra de Dios, que nos enseña la doctrina de la Iglesia a través de las enseñanzas sobre la oración. Entonces, hemos visto algunos elementos ya de la lección, de la oración. El último número nos habíamos quedado en el 2601. 2601. Ok, vamos a hacer un
pronto repaso para poder ubicarnos en qué estamos. Sí, estábamos viendo, ahorita les digo, 2601. ¿Qué hemos visto de la oración? Primero que nada, bueno, la cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica está dedicado a la oración y se divide en dos secciones. Estamos en la primera sección. La segunda sección se refiere al Padre Nuestro. Primera sección, vamos a tener algunos capítulos. Primer capítulo nos dice la revelación de la oración. Y veamos una llamada universal a la oración. Primero, tenemos el artículo 1 en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las fuentes de oración en el Antiguo Testamento? Veamos primero la creación como fuente de oración, luego el encuentro de Dios con Abraham, la promesa y la oración de la fe, luego Moisés nos enseña la oración de intercesión o de mediación, David y la oración del rey, Elías, los profetas y la conversión del corazón, y por último los salmos, oración de la asamblea. Y habíamos empezado ya el artículo 2, en la plenitud de los tiempos, y explicamos qué es plenitud de los tiempos. Es el tiempo en el que estamos viviendo. Ya no va a haber más tiempos de preparación, ya no va a haber más tiempos necesarios para salvarnos. Todo se nos ha dado en la revelación, que es la venida de Jesucristo, o sea, la plenitud, el fin de los tiempos. No confundan con el fin del mundo, el fin de los tiempos. Entonces estamos en el fin de los tiempos, la plenitud de los tiempos. Y habíamos visto el número, bueno, cómo Jesús ora, 2599, 2600, y terminamos el 2601. Me van a decir ahorita en qué nos quedamos. No, ¿verdad? Sí, sí, conoces a Jesús. Ok, pero no, si no te acuerdas en si terminamos el 2601. Se leyó nada más. Ah, ok. Entonces, voy a leer nada más 2599, 2600 y retomamos el 2601. 2599 dice: el Hijo de Dios hecho hombre también aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Aprende de su madre las fórmulas de oración, de ella que conservaba todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón. Veíamos la importancia de esta acción dentro de Jesús, ¿sí? Que va a ser precisamente esta enseñanza para todos nosotros de la oración. Muy bien, entonces, a ver, tenemos también, dice, lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret, para que tú lo sigas, no, para que lo sigas. Ok. Lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo. Pero su oración brota de una fuente secreta distinta. Veamos, Jesús tiene algo diferente a todos los demás. Hay una relación íntima con el Padre y entonces nos enseña una oración filial, la oración filial. ¿Sí? Empieza a revelarse la novedad de la oración. Hasta este momento, antes, no había habido una relación de este tipo, una relación o una oración filial que el Padre esperaba de sus hijos. O sea, cómo quería Dios que nos relacionáramos con Él y habláramos con Él como hijos. Pero, pues, ¿cómo le vamos a hacer si la idea que se tenía era un Dios castigador? Aunque había momentos en el Antiguo Testamento que se hablaba de Dios como Padre, pero era más de Dios como que el Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, el Dios creador, pero también el Dios que castiga. Y Jesús viene a enseñarnos cómo quiere Dios que nos relacionemos con Él, a través de una oración filial, que es la que esperaba de sus hijos, va a ser vivida por fin por el propio Hijo único en su humanidad, con y para los hombres. 2600. El Evangelio, según Lucas, subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el misterio de Cristo. Jesús ora antes de los momentos decisivos de su oración, y era lo que estábamos viendo, algunos elementos
de la misión, antes de que el Padre dé testimonio de él en el bautizo, antes de su transfiguración, antes de dar cumplimiento con su pasión al plan amoroso del Padre, ora también ante los momentos decisivos que van a comprometer la misión de sus apóstoles, antes de elegir y de llamar a los 12, antes de que Pedro lo confiese como el Cristo, y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación. Entonces, la oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide es una entrega humilde y confiada de su voluntad a la voluntad amorosa del Padre. Y con eso nos hayamos quedado, ¿no? Creo. ¿Cómo tiene que ser nuestra oración? Una oración verdadera tiene que ser de entrega, de humildad y de confianza. ¿Y a qué? A la voluntad de Dios. O sea, mi voluntad humana se entrega, es humilde, es confiada a la voluntad amorosa del Padre. Esta es la pieza clave que Jesús viene a enseñarnos. Y esto va a marcar muchas diferencias. Vamos a empezar con el 2601. 2601. Estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar. Es sobre todo al contemplar a su maestro en oración cuando el discípulo de Cristo desea orar. Entonces puede aprender del maestro de la oración. Contemplando y escuchando al Hijo, los hijos aprenden a orar al Padre. Sí lo habíamos comentado esto, creo. Pero bueno, es muy corto este número. Una de las piezas claves en la formación de los hijos es la imitación que van a hacer de los padres. Hay dos tipos de imitación: la imitación consciente y la imitación inconsciente. No siempre es de esta manera para poderlo realizar así, ¿sí? Los hijos van a tratar de alguna manera de imitar al papá, quieren ser como el papá, quieren ser como la mamá, quieren ser de alguna manera diferentes y quieren repetir acciones. Esto es lo consciente, ¿no? Recuerdo yo cuando era niño me ponía la ropa de mi papá, luego la rompía toda, pero según yo era como mi papá. Pero hay otras cosas que se aprenden sin darse cuenta, de tanto ver el carácter, de tanto ver la manera de hablar, la manera de comportarse. Pues esto voy a aprenderlo. Y hay otra tercera, la herencia, ¿sí? Hijo de tigre, pintito. Y yo no voy a ser como mi papá, y voy, te la sale uno, y corregido y aumentado. Es la herencia que uno trae. Entonces, esto, ya sea porque lo tengamos por herencia, los genes marcan el carácter de nosotros, lo que no aprendemos conscientemente, pero lo vemos repetidamente y forma parte de nuestra personalidad, y lo que sí queremos imitar, que estamos haciendo de alguna manera una situación. Entonces imagínense todos estos elementos de repetición que se dan en el niño, y que obviamente si no hay patrones de conducta espirituales, de oración, pues difícilmente va a poder realizarse, difícilmente va a poder hacer lo que tiene que hacer en este ámbito de trabajo espiritual. Jesús hace lo que tiene que hacer y los discípulos: enséñanos a orar. Entonces tenemos una cuarta forma de influencia en la enseñanza. Personas ajenas a nuestra familia, que pueden ser abuelos, tíos, amigos, conocidos, desconocidos. Ahora imagínense toda la influencia que están recibiendo los hijos. Que el Papa, me encantó esa frase que dijo el Papa: que los padres vuelvan del exilio en la educación de sus hijos. ¿Cómo en el exilio? Sí, fueron exiliados por los medios de comunicación, fueron exiliados por todas las situaciones con las cuales los hijos ahora están trabajando, ¿sí? Y desde niños, ahora ya se les pide computadora en la primaria, y ya traen su celular y traen su tablet y traen su computadora, y pues están todo el día en eso. Y de alguna manera los padres ya no tienen la influencia, ya no tienen el poder, ya no tienen el
puesto número uno en la formación de los hijos. Ya no, son secundarios, ¿sí? Y esto, pues obviamente, pues va a dañar completamente esta realidad en la formación. Entonces, tenemos nosotros que aprender a orar viendo a Jesús. Y esto, obviamente, los padres son los primeros responsables. Muchos de nosotros a lo mejor aprendimos a orar no viendo a papá y a mamá, sino viendo una tercera persona. A veces un sacerdote, una monjita, una abuelita, un tío, un tía, una prima. Lo ideal sería que al ver los hijos a los padres, les digan, mamá, enséñame a orar. Papá, enséñame a orar. O sea, enséñame a hacer lo que estás haciendo. O, de plano, pues que ellos vean e imiten, que es muchas veces lo que vemos con algunos niños, que hasta se hincan, se ponen de rodillas y viendo lo que hacen otras personas. Les compartí el testimonio de este niño que celebra la misa como el padre Coque, y pues dice los papás que ven la misa por internet, y el niño ya agarra su copita y se pone a hacer todo, pues, y le pregunté qué está haciendo, misa como padre Coque. Bueno, pues yo sé que no soy el mejor modelo ni la mejor influencia, pero de alguna manera estas situaciones van a formar o van a determinar que los niños sean formados en el proceso de la oración. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Esta canción con el padre Rayito del Huerfanito, vamos a compartirla con ustedes, que tiene que ver precisamente de la influencia de papá y de mamá en la vida de nuestros hijos. En el mundo ya no tengo ni a mi padre ni a mamá. Dios dispuso que partiera a la patria celestial. Gracias le doy a mi Dios por la vida que Él me dio. En esos padres tan buenos que ahora tengo junto a Dios. Gracias le doy a mi Dios por la vida que Él me dio. En esos padres tan buenos que ahora están junto al Creador. Cuando mi padre partía, yo estuve junto a él. Créanme que sin tristeza, pues en gracia él se fue. Gracias le doy a mi Dios por la vida que él me dio. En esos padres tan buenos que ahora tengo junto a Dios. Gracias le doy a mi Dios por la vida que Él me dio. En esos padres tan buenos que ahora están junto al Creador. La vida es Dios, la escuela de esta vida, los papás, un tesoro que nunca, nunca podremos pagar. Yo soy lo que mis viejos sembraron en amor. Si de mi padre fue hermoso, de mi madre fue mejor, pues llena de fortaleza fue ya mi escuela de amor.
Gracias le doy a mi Dios por la vida que Él me dio, en esos padres tan buenos que ahora tengo junto a Dios. Gracias le doy a mi Dios por la vida que Él me dio, en esos padres tan buenos que ahora están junto al Creador. Si tú tienes a tus padres, dale gracias al Señor. Honrales hoy que están vivos, es la voluntad de Dios. Gracias le doy a mi Dios por la vida que Él me dio, en esos padres tan buenos que ahora tengo junto a Dios. Gracias le doy a mi Dios por la vida que Él me dio, en esos padres tan buenos que ahora están junto al Creador, que ahora están junto al Creador. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol. Bien. Perdón, muy bien, estamos de regreso. Entonces, veamos cómo estando él orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: maestros, enséñanos a orar. De hecho, de esta respuesta es lo que se va a dar la famosa oración del Padre Nuestro. Cuando oren, oren así: Padre Nuestro. Y viene esta oración hermosísima que ha sido un legado, una herencia hermosa dentro de la fe cristiana, y que de hecho la segunda sección de esta cuarta parte se dedica completamente a analizar el Padre Nuestro. Luego dice: es sobre todo al contemplar a su Maestro en oración cuando el discípulo de Cristo desea orar. Yo les decía, tus hijos te contemplan, tus hijos te admiran. Ya llegaron de días después que ya no te van a querer ver ni en pintura, pero si ese tiempo que el niño te admira, ese tiempo que el niño te imita, tú estás haciendo lo que tienes que hacer, eso tú vas a sembrar en el corazón de esos niños, aunque ellos no se den cuenta. Vas a sembrar el hábito y la necesidad de la oración, el hábito y la necesidad de estar en comunión con Dios. Esto va a ser formidable, entenderlo y realizarlo, para que podamos nosotros trabajar y comprender estos ámbitos del sacrificio, de la oración, de todo lo que a veces quisiéramos que los hijos tuvieran, pero como que les falta, como que dices, no, es que no lo tienen, es que no lo hacen. Pues ¿cómo? Si no lo vieron. Dicen que los niños a la corta edad es más fácil que aprendan varios idiomas. Ahorita, si ponemos a un adulto a aprender varios idiomas, pues le va a costar muchísimo más trabajo. Estoy hablando, por ejemplo, si a un adulto le cuesta o le toma tiempo hablar bien un idioma 3, 4 años, a un niño le puede tomar meses hablar ese idioma. Meses. Entonces vean la gran diferencia. Pues ahora en el ámbito de la oración, que es un diálogo, que es un idioma, yo lo veo con muchas personas adultas que no saben orar.
y a veces se aburren porque no sienten, no entienden, no comprenden, no oyen nada. Pero cuando el niño desde pequeño aprende la oración, se va a ir dando cuenta que va a ser parte importante de su vida, pero necesita ver al papá, a la mamá en ese ámbito de oración. Entonces dice, entonces puede aprender del maestro de la oración, contemplando y escuchando al hijo. Los hijos aprenden a orar al padre. Entonces, los hijos contemplan y escuchan a sus papás. Contemplan y escuchan a sus papás. También esto se da en el ámbito de las relaciones de las personas, donde tenemos amistad, donde tenemos cierto trato, cierta influencia. Se contempla y se escucha. Y hay gente que quiso ser como yo. Me acuerdo que tengo un primo que quiero mucho, de parte de mi papá, que yo admiraba mucho de niño. Se llama Alejandro, pero de cariño le decíamos Bola, porque estaba medio gordito, pero era increíble, sabía tocar el piano, sabía declamar, era carismático, y muy bueno. Yo me acuerdo que para mí lo máximo era estar con él y ser como él, me acuerdo muy bien. Entonces, yo lo admiraba, yo lo contemplaba, yo lo escuchaba, yo quería ser como él. Entonces, esto, por favor, no hay que perderlo con los hijos. Esto sería el 2601. Vámonos al 2602, que dice así: Jesús se aparta con frecuencia a la soledad en la montaña, con preferencia por la noche para orar. Lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad de la encarnación y los ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Él, el Verbo que ha asumido la carne, comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos. Comparte sus debilidades para librarlos de ellas. Para eso le ha enviado el Padre. Sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto. Fíjense, esto es muy hermoso. Vamos a ir viendo punto por punto. Jesús se aparta con frecuencia a la soledad en la montaña, con preferencia por la noche para orar. A mí me da mucha risa porque mucha gente, ay padre, es que si yo me pongo a orar en la noche me duermo. Le digo, pues sí, si te acuestas, quieres orar acostado, tapadito, pues no funciona. Vamos a ver algunos pasajes del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, fíjense qué hermoso es. Ya había hecho alguna expulsión de demonios, ya había llamado a unos discípulos, había curado a la suegra de Pedro, había hecho numerosas curaciones, y dice el versículo 35. De madrugada, fíjense, de madrugada, hay mucha gente que viene conmigo y me dice, padre, no puedo dormir, siento que en la madrugada me despierto y ya no sé qué hacer. Pues muy sencillo, ponte a orar, ponte a orar. Y esto obviamente puede ser muy saludable, el ponernos a orar en la madrugada. Claro, hay unas personas que con duras penas se levantan para trabajar. Sería lo ideal que tuvieran la disciplina de orar. Entonces dice, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y ahí se puso a hacer oración. ¿Por qué en la noche? Porque es el momento en donde a lo mejor es más fácil. Porque la ocupación es del día, pues Jesús, imagínense, una agenda muy ocupada, pues expulsar demonios, resucitar muertos, hablar de Dios, casi nada. Y pues no lo dejaban descansar. Y los únicos momentos para descansar de Jesús era la noche. Pero Jesús robaba tiempo al descanso para poder orar. Cuando nosotros no le podemos robar tiempo ni a la televisión, ni a las redes sociales, ni a la diversión, ni al descanso, ni a la comida, no le podemos robar nada de tiempo a nada de eso porque es prioritario para dedicar un poco a la oración. Qué triste, ¿no? Parece mentira que nos decimos cristianos, que creemos en Dios y no somos capaces de robarle tiempo a todas esas
a todos esos momentos, que no es que sean malos, pero imagínate que le pudiéramos robar a cada una un poco de tiempo para ponerse en el tiempo que le puedo dedicar a la oración. Creo que sería mucho más productivo y saludable para todos nosotros. Sí, otro pasaje, Marcos 6:46. Marcos 6:46. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, sí, desde el 45, dice, inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Fíjense qué interesante. Pues dice, ay, ya se me fueron, se me adelantaron. No, él, ante todo, siempre tiene tiempo para la oración. Siempre hay un momento importante para la oración. Esto es Marcos 6:46. Vamos a ver un pasaje más, pero ahora es en Lucas, capítulo 5. Lucas 5:16. Vamos a verlo desde el 15. O sea, hay una curación de un leproso en el versículo 12. Y en el versículo 15 dice, su fama se extendía cada vez más y una numerosa multitud afluía para oírle. Repito, una agenda muy ocupada, muchas actividades, muchas liberaciones, pero dice el 16, pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Él se retiraba a lugares solitarios. La soledad. ¿Y saben por qué la gente no ora? Porque no sabe estar a solas consigo mismo. La gente de hoy tiene miedo de la soledad. No sabe estar a solas. Y me refiero a solas. Dice, no, sí puedo estar a solas viendo la televisión, jugando con mi celular. O sea, eso no es estar a solas. Estar a solas contigo mismo, sin estar haciendo otras cosas como poniéndote a hacer algo así. Aprender a estar contigo, para poder aprender a orar también. Entonces, hoy poca gente sabe orar o quiere orar porque no ha aprendido a estar a solas consigo mismo. Tiene miedo de la soledad. Esta cultura parece mentira, pero con más medios de comunicación, que somos las redes sociales, que son teléfonos celulares, que es todo lo que tenemos, ahora sufre de más soledad. Sufren de más soledad. Esposas solas, esposos solos, hijos solos, que están en una realidad de aparentemente rodeados de gente, pero se sienten solos y no saben estar solos. Esta soledad, que es como que como un cáncer, hay gente que tiene pánico a la soledad, no saben qué hacer. Y yo lo veo ahora con muchas personas que van al baño y tienen que llevarse el celular o tienen que llevarse el iPad porque no pueden estar sentados en el baño sin hacer nada. Van a una cita o van a tener que esperar algo para entretenerse y llevan algo. No aprenden a estar consigo mismos, ya no. Imagínate un niño que desde pequeño ha aprendido a usar estos aparatos y que llega a la vida adulta y no sabe estar solo. Entonces, no sabe buscar la oración. La oración es algo ajeno, o si lo hace, pero no como una necesidad. Y no lo hace desde la soledad para poder escuchar a Dios. Este es un serio problema que tenemos hoy, en que no estamos aprendiendo a hacer oración, porque no aprendemos a estar con nosotros mismos. Bueno, seguimos en este número 2602. Lleva a los hombres en su oración. Lleva a los hombres en su oración. Esto lo podemos ver, que la oración no solamente es estar pidiendo, sino que es una responsabilidad de cargar al prójimo, de llevar al prójimo a una realidad también
¿Y quién es ese prójimo? ¿Cómo es cargar a esa persona o a esos hombres? Las miserias, los problemas, las carencias, las llevo en mi oración, los cargo en mi oración. Lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad en la encarnación. O sea, Jesús se hace uno como nosotros para tomar esas situaciones humanas, esas miserias humanas, que la mayor miseria que es el pecado. Jesús entonces toma sobre él esta realidad y ¿qué es lo que va a hacer? La va a poner en la oración. Por ejemplo, una mamá, una esposa, un papá, un esposo, ¿qué es lo que hace? Pues toma esa realidad, la toma para cargar a sus hijos. Su oración, ¿a quién tiene que poner? A los hijos. ¿A quién tiene que poner? Al esposo. Su oración tiene que cargar esa realidad. Obviamente Jesús lo hace en esa misión que Él tiene de cargar a todos nosotros en esa situación de nuestros pecados, de nuestras miserias y de nuestras necesidades para todos, y es algo que nos puede ayudar. Muy bien. Entonces luego tenemos más adelante, dice, y los ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Ofreciéndose a sí mismo. Entonces, hagan de cuenta que Jesús toma sobre él todas estas realidades del ser humano y se las presenta al Padre en su persona. ¿Cómo lo vemos? Pues en la cruz, ¿no? ¿Qué es lo que está ofreciendo Jesús? Todo el pecado del mundo lo ofrece Jesús en la cruz. Con su dolor y sufrimiento, lo lleva en sí, lo lleva él por los pecados. Ahí es donde voy a entender mucho mejor lo que es el ofrecimiento a mi propio dolor. Mi dolor puede ser por mis pecados, pero si yo me arrepiento y me confieso, ahora mi dolor puedo ofrecerlo por los pecados de otros. Tomo sobre mí, como Jesús tomó esos pecados, y en mi dolor se lo ofrezco a Dios por Jesucristo. Solamente por mí yo no puedo, pero mi dolor puede ser carga, si yo lo ofrezco, carga por los pecados de mis seres queridos. Ahí es donde podemos ganar las almas. Así es como se ganan las almas, en el sufrimiento. Mi dolor lo hago dolor por los pecados de mis seres queridos. Voy a poner un ejemplo. Sufro un accidente y tengo una lesión que me genera un dolor. ¿Ok? Hasta ahí muy bien. Ahora, ¿qué puedo hacer? Voy a tomar pecados, heridas de mis seres queridos, y lo ofrezco en ese dolor para ayudarles a purificarle, para ayudarles a su salvación, que es precisamente lo que Jesús hace. Jesús, claro, Él es Dios, pero también como humano, Él no tiene pecado, pero se hace pecado, carga tantas cosas, bueno, todo el pecado, que es todo su cuerpo, según la narración de Isaías, dice que era desagradable a la vista de los hombres. Yo les he preguntado a las personas algunas, ¿ya vieron la película de La Misión? Ay, no, padres, yo no lo soporto. Pues eso no es nada. Eso es una representación. Estaba peor. No era atrayente a la vista. Era despreciable. El varón de dolores. Déjenme buscarlo en el internet para decirles a ver cuál es este pasaje hermosísimo que nos puede ayudar. ¿Cómo dice ese pasaje? Bueno, varón de... yo creo que decía esa, varón de dolores. Ay, no aparece, qué gacho. Aquí está, Isaías. Ándele, ya decía yo, Isaías 53. A ver, vamos a buscar a mi querido Isaías, a ver si es este el pasaje que me refiero. El cuarto cántico del siervo. Fíjense, qué duro está esto, ¿eh? Vean esto. Dice,
Vamos a leerlo desde el 52:13, que es cuando inicia el cántico del siervo, cuarto cántico. 52:13 dice: He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Otro tanto se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca. Pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? ¿Y el brazo de Yahvé a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiéramos estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro para no verle. Despreciable, un don nadie. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Bueno, es un cántico hermosísimo. Si lo vemos desde la fe, obviamente, si no ves, oye, pues esto, qué cruel y qué sádicos, ¿no? Sádicos ustedes, los cristianos que azotaron a su Dios y todavía hablan de eso. No, es que yo lo estoy entendiendo ahora. Lleva a los hombres en su oración. ¿Y cuál es su oración más grande? Hacer la voluntad del Padre. A tal grado de renunciar a su propia voluntad y a su propia vida. Ahí es donde nosotros podríamos y deberíamos aprender esta forma de oración. Aquí la vamos a dejar. Nos quedamos en el 2602 a la mitad. Estábamos viendo este elemento de lleva a los hombres en su oración, ¿sí? O sea, cómo asume Cristo en su oración todas las miserias, pero también todas las necesidades de nosotros. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar con nuestra programación. Hay unas personas que están reportando, miren, con mucho gusto, pues Alexandra Upegui en Colombia. Bueno, está felicitando a Madre Teresita, que sí, hoy es cumpleaños de Madre Teresita. Chelina, que nos está hablando en Caléxico. Claudia Morales pide por Elena Castillo. Claudia López Espinosa por Leonor Gómez Vargas. Y señora Alicia en Lomas de la Presa. El diezmo lo puede hacer en ofrenda o puede darlo en un sobre aparte. De cualquiera de las dos maneras lo puede hacer. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama.